micrófono ahí. Vamos a dar inicio. Bueno, yo quisiera primeramente darle la palabra a Sherman, al pastor Sherman Herrera. Bueno, él, como ya lo mencionaba ahorita, ha trabajado algún tiempo, ¿verdad?, con jóvenes, ¿verdad?, y compartiendo este tema en distintos lugares. Tal vez, ahorita le presto este micrófono, no hay problema. En distintos lugares y hemos visto que este tema se ha vuelto como un tema tabú entre la población de jóvenes, ¿verdad? A veces, y más dentro de las iglesias. Quizás no se vuelve tabú en el cole, ahí en lo que se habla y todo, ¿verdad? Pero sí en las iglesias, ¿verdad? Sin embargo, es parte de la naturaleza del ser humano, es parte del plan de Dios, ¿verdad? De la espiritualidad, es parte de eso, y muchas veces queremos como separar esa parte natural de la parte espiritual, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarle, quisiera que nos comparta un poco, tal vez que se presente y lo salude y demás. ¿Va esto en conjunto, la parte natural, la parte espiritual? ¿Y cómo tal vez podemos explicar esa parte? Bueno, buenas noches, gracias Luis, una bendición poder estar nuevamente por acá después de por lo menos un par de años desde la última vez. Como dijo, mi nombre es Sherman Herrera, soy pastor. Hace 2 años iniciamos una congregación en Alajuela. Antes de eso serví 25 años en el Ministerio Juvenil en una iglesia también en Alajuela, y convencido de que el tema de la sexualidad es uno de los temas que poco se habla en la iglesia, aunque es uno de los temas más recurrentes en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos han oído la palabra diezmo en la iglesia? No, ¿cuántos han oído la palabra? No es que cuántos van a dar el diezmo hoy. O sea, ¿cuántos han oído la palabra diezmo u ofrenda? Por ejemplo, la palabra diezmo aparece pocas veces en la Biblia y lo entendemos como algo normal. O el verbo predicar. ¿Cuántos han oído el verbo predicar? Sí, no. O sea, no si predican, sino si lo han oído. O sea, cuando la Biblia habla de relaciones sexuales, habla muchísimas más veces de eso que de predicar o diezmar, y nadie pone en duda de que son prácticas que los cristianos asumimos como parte de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y entonces, si la Biblia habla de sexo, ¿por qué no hablar de ello? Y nosotros tenemos que entender que sí hay una relación entre la parte espiritual y la parte física, porque nosotros no somos seres que nos partimos en dos. O sea, nosotros no somos cristianos cuando venimos a un templo nada más. Somos hijos de Dios las 24 horas del día, todos los días del año. Y la vivencia de la sexualidad es parte de la integralidad con la que tenemos que vivir nuestro cristianismo, y es parte de la vivencia integral del ser humano, aunque no sea cristiano. En la Biblia hay un pasaje en Corintios, que quiero leer un par de versículos, que es 1 Corintios 6, los versos 13, el 18, el 19 y el 20, dice: también dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, bueno, pongámoslo en contexto, la pizza es para el estómago y el estómago es para la pizza. Sí, algunos sintieron un llamado, ¿verdad? El Señor ya le habló a más de uno. Claro que sí, dice el apóstol Pablo, dice, pero Dios va a destruir las dos cosas. O sea, en algún momento ni el estómago ni la pizza van a estar. Dice, en cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor, pues nuestro cuerpo es de Él. Y entonces ahí empezamos derribando uno de esos mitos, ¿verdad? Que yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiero, y no, yo debo entender que la vivencia de la sexualidad no solamente tiene que ver, y creo que ya me adelanté en algo,
O sea, con las relaciones sexuales coitales, propiamente dicho, cuando hay penetración del pene en la vagina, ¿verdad? Estamos hablando de sexo, ¿verdad? Nadie se asuste. Nadie ponga un WhatsApp, viera lo que están hablando aquí. Pastor, ¿está en Facebook esto, no? Sí. Ahí lo estamos grabando, sí. Peor todavía. Avisen la próxima, porque entonces uno se contiene. 10,000 seguidores ahí. Dice, sigue el 18 al 20, dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas porque ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Y ahora más adelante se va a hablar un poco de consecuencias. Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. En versión Sherman Herrera, no pueden hacer lo que les da la gana. Dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto, entre comillas, la sangre de Jesucristo y su cuerpo que fueron derramados y entregados por amor por usted y por mí en la cruz. Dice, por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Entonces, o sea, la parte de la sexualidad y la parte del cuerpo y la vivencia espiritual están íntimamente relacionadas. Es cierto, ahora entendiendo esta parte que entendemos la parte bíblica, ¿verdad? Sabemos que la Biblia nos habla un montón acerca de eso. Ahora yo le quisiera le quisiera preguntar, ¿por qué es que se omite tanto hablar este tema en la juventud dentro de una manera sana, ¿verdad? Lo hablamos de muchas otras maneras, pero a veces se omite hablar de una manera sana. Ok, yo tengo una teoría. Desde la entrada del pecado, cuando entra el pecado en la vivencia de la humanidad, allá el relato de Génesis nos dice que Adán y Eva tenían comunión con Dios y Dios les habían dicho tengan sexo y tengan sexo. Eso dice Génesis 2. Más de uno va a llegar a leer, ¿verdad? A ver si es cierto. El Señor les dijo, después de que los crea, y dice, multiplíquense, reproduzcanse y llenen la tierra. Y no era llenar la tierra de matas, ¿verdad? Porque ya estaba llena, era llenarla de carajillos. Entonces, no había fertilización in vitro. Entonces, o sea, por eso tengan sexo y tengan sexo. Y al final dice que en el capítulo 1, en el verso 31 creo que dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces yo siempre digo que el sexo no es malo, el sexo es bueno. Es más, si es bueno en gran manera no es bueno, es buenísimo. El problema es que cuando entra el pecado se empieza a vivir desde una manera alejada del plan de Dios. Tanto es así de que en el relato de Génesis 2, cuando el pasaje que leen en todas las bodas, ¿cuántos han estado en una boda? Y el pastor dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Amén. Y ahí queda. El verso 25, el último verso, para mí es parte integral de eso. Usted nunca ve en una boda al pastor diciendo, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Yo sí lo digo en las bodas. Porque está en la Biblia. Y Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, ¿qué tengo que entender yo? Que al inicio, o sea, en el plan perfecto de Dios, la vivencia de la sexualidad, la desnudez no generaba vergüenza. Cuando entra el pecado, en Génesis 3, entra la serpiente y engaña al hombre y a la mujer. Porque no vamos a ser machistas de que solo la mujer fue la que sucumbió ante el engaño de Satanás. Y entonces ellos comen del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Y lo primero, bueno, se rompe su relación con Dios porque ellos pecan por desobediencia. El pecado no fue sexual, así que el pecado original no tiene que ver con sexo. El fruto prohibido no era Eva ahí toda sexy, ¿verdad? Soy el fruto prohibido, ¿verdad? El sueño soñado, ¿verdad? Por los hombres, decía aquella, ¿verdad? Entonces, dice que ellos pecan, su relación con Dios se rompe y ellos se dan cuenta, sus ojos se abren. O sea, no es que los tenían cerrados, no es que andaban a ciegas en el huerto del Edén, ¿verdad? O sea, sus ojos espirituales se abren y ven una realidad que no habían visto, la vida desde una perspectiva de pecado.
Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces surge la primera marca de ropa hecho a partir de higuera. O sea, liguera, cloth. Entonces, ahí surgen, cuando Dios los anda buscando, Adán, y Adán escondido ahí detrás del palo, ¿verdad? Literalmente detrás del palo. O sea, Dios sabía dónde estaba Adán, y al final dice, Señor, es que tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? O sea, cuando entra el pecado, nosotros empezamos a ver la sexualidad con malicia. Y entonces ahí es donde tenemos problemas. Porque lo vemos desde una perspectiva humana, alejada del plan de Dios, y entonces nos cuesta, y aún a veces en la iglesia nos cuesta hablar de sexualidad. O sea, yo cuando salió la primera película de las 50 sombras de Grey, bueno, yo no la fui a ver, la alquilé, no, tampoco, no la he visto ni lo voy a volver a hacer, no la he visto. Leí acerca de la película y yo dije, ¿para qué voy a ver? O sea, yo no necesito ver esta cosa para darme cuenta que no me va a aportar nada bueno. Entonces yo dije, ¿para qué 50 sombras de Grey si en la Biblia tengo el Cantar de los Cantares? Léanlo. O sea, ¿por qué creen que no han hecho una película de Cantar de los Cantares para Semana Santa? Nadie la pasaría. Bueno, no, sí, habrían canales que sí, pero entonces, o sea, la Biblia habla de eso, tenemos que romper con esos tabús y aprender a hablar de sexualidad desde una perspectiva correcta, honesta, abierta, buscando en la palabra de Dios dirección para nuestras vidas. Cierto, bueno, ahora que tocando este tema, bueno, basado en el título, ¿verdad? Cuando ahí vimos la imagen que todos me llamó la atención, ¿verdad? Porque el pastor Michael nos pasaba una imagen y me ponía, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y salían los estados de todos y todos decían sexo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa imagen llamaba al tema y decía que no tiene por qué ser gris, ¿verdad? El sexo, refiriéndose a este tema, ¿verdad? Sherman me invitó a ver esa película, ¿verdad? No, mentira. Yo no la vi, pero sí estuve leyendo un poco acerca de la película, ¿verdad? Y dentro de eso se nos vende una idea acerca de tener relaciones abiertamente, ¿verdad? Totalmente fuera de lo que es el plan de Dios, totalmente aparte de lo que es el plan de Dios. Entonces, el entorno en el que vivimos actualmente como jóvenes es complicado, ¿verdad? Porque se nos venden muchísimas cosas acerca del sexo, pero no del sexo que estamos hablando antes de la manzana, ¿verdad? Antes de que pecara, sino un sexo con morbo, un sexo fuera del plan de Dios. Entonces, es complicado, ¿verdad? Y hay muchos aspectos y hay muchas cosas que nos llevan a caer en eso. Ahora, aquí yo les quiero presentar a Josué y Melissa, ¿verdad? Que un aplauso para ellos. Que ellos son de gran ejemplo, y yo sé que hay muchos otros ejemplos, ¿verdad?, a seguir, pero ellos ambos llegaron vírgenes al matrimonio, ¿verdad? Dentro de esta sociedad, ¿verdad?, en la que vivimos actualmente, ya no es difícil encontrar a alguien que no llegue virgen al matrimonio, ¿verdad? Sino es más bien es difícil encontrar a alguien que lo haga, que se guarde y que viva conforme al plan de Dios. Entonces, a mí me gustaría que ellos nos compartan un poco de su vivencia, ¿verdad? Y de algunos aspectos. Primero, como que nos compartan cuántos años tienen de casados, cuánto tiempo fueron novios antes de casarse, ¿verdad? Y hablar un poco del entorno en el que se desarrollaron, ¿verdad? Ya que entramos a este tema y estamos hablando precisamente del entorno en que vivimos. Bueno, buenas noches. Bueno, entrando de una vez al tema, nosotros, bueno, ahora en la actualidad tenemos 5 años de casados, duramos 4 años de novios y el entorno es
como lo que vimos cuando fuimos novios o en nuestra adolescencia, en la juventud? O… Desde antes, importante, ¿qué fue lo que marcó, que provocó que ustedes pudieran permanecer? ¿Verdad? Porque el entorno es muy importante actualmente, el entorno en que nos desarrollamos. Bueno, yo desde pequeñita, ahora les comentaba a ellos, siempre viví en un entorno cristiano, más que todo por mi mamá. Mi mamá siempre ha sido como muy consejera, entonces yo soy la menor de mis 3 hermanas, entonces yo siempre escuchaba los consejos que ella le daba a mi hermana mayor, luego a mi hermana del medio y luego me tocaban a mí. Durante la juventud, la adolescencia, juventud, también vivía en la iglesia. Hubo un momento en el que yo, la verdad, no me interesaba mucho el asunto, pero mi mamá siempre estaba ahí, ¿verdad? Jalándome el mecate, la verdad, ella es muy sobreprotectora y mi papá también muy celoso, o sea, él siempre fue muy celoso, entonces en realidad yo no era mucho ni de salir, ni tenía muchos amigos, pero no tenía mucha libertad. Entonces yo creo que por ahí el Señor sí me guardó, porque hubieron momentos en los que yo decía, uy, ¿por qué mi mamá que no me deja salir? ¿Y por qué si todos salen y yo no salgo? Pero tal vez si yo hubiera sido de ese montón, no hubiera tenido el privilegio de llegar virgen al matrimonio. Entonces sí, más o menos, no sé si… Sí, mira, nunca agarró un micrófono. No, el entorno, bueno, yo crecí también en un hogar creyente, cristiano, donde se me explicaba los principios, ¿verdad? Amar a Dios y todo. Pero sí, algo que puedo decir que me ayudó, digamos, a llegar a la virginidad fue Dios. El enfoque en Dios creo que es lo más importante en mi caso, y lo puedo decir por mi experiencia. O sea, yo siempre era una persona que no le gustaba, no sé, salir mucho con los amigos porque la fiesta y todo el asunto, y porque yo no me sentía parte de, no me sentía que encajaba con eso. Pero sí, yo sentía esa convicción, porque yo sí tomé una decisión cuando acepté al Señor, y yo dije, yo voy a seguir a Dios y voy a seguir lo que Dios quiere para mí. Y la Biblia dice que guardémonos para nuestras esposas, ¿verdad? Bueno, en este caso para nuestra esposa, ¿verdad? Ella es mi primera esposa, ¿no? Literalmente sí lo es, pero obviamente me entienden, ¿verdad? Si yo tomo una decisión de decir, yo a lo más que yo pueda voy a llegar a hacer o guardar para mi esposa, para que esa noche sea una noche especial y que los dos disfrutemos, ¿verdad? Pero sí en mí era como una convicción, y gracias a Dios, Dios tomó el control y Él me guió y me ayudó, porque sí puedo decir que no es fácil, pero solo con Dios sí se puede, todo es posible. Podemos ver que fue muy importante primero la familia, ¿verdad? El entorno familiar, que se inculcaran esos principios de ¿cómo se llama?, de guardarse y de apartarse de todo aquello que nos daña, ¿verdad? Y después Josué mencionaba algo muy interesante, que él se abstenía de asistir, bueno, a todo este asunto de la fiesta y todo, porque en realidad una cosa lleva a la otra, entonces podemos empezar tal vez yendo a una fiesta pequeña, pero vamos a ir ahí creciendo en eso, ¿verdad? Entonces es importante ver esta parte, hablar acerca del entorno en el que nos desarrollamos. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a Sherman, ¿verdad? Ahora, bueno, en nuestro país ahorita se está dando la situación, ¿verdad? El desacuerdo, los debates, ¿verdad? Y todo, de las guías sexuales en el país, ¿verdad? En los colegios, en las escuelas. Para los estudiantes inclusive ahora estaba hablando con el pastor Sherman, ¿verdad? Y vemos que esto no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo que acaba de salir y que apenas está empezando, sino que es algo que viene desde hace mucho tiempo,
que se ha estado metiendo en diferentes programas, ¿verdad? Quizá no como una materia, pero se está viendo en diferentes programas, etcétera, y se ha mencionado, al menos en debates que hemos visto y se menciona quizá ahí en las guías sexuales y demás, que se promueven cosas que van fuera del plan de Dios, fuera de lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, tal vez hablemos un poco de esta parte, del entorno, de la participación que toman este tipo de cosas, la familia, la educación, los docentes, las interacciones que puedan tener con otros jóvenes, ¿verdad? Para el desarrollo de una identidad clara como persona, como joven. Bueno, el entorno es muy amplio, ¿verdad? Y no puede decir uno que hay como una receta, ¿verdad? Que a usted le influye esto y lo otro, porque todos crecemos en entornos familiares distintos, gente que nos rodea, sean amigos, vecinos, compañeros distintos y posiblemente todos estamos expuestos a cosas distintas. Uno tiene, sobre todo en esta época, como dice el proverbio, que guardar el corazón, o sea, que guardar el centro de la voluntad, proteger la mente, porque de ahí es de donde brota la manera en que uno va a enfrentar la vida. Por eso el proverbio dice, o sea, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces se trata de ser conscientes que hemos estado expuestos a una sociedad que nos ha bombardeado con ideas erróneas acerca de la sexualidad. En el tiempo en que yo fui adolescente, a finales del siglo pasado, ya cuando uno cuenta esas cosas es como aquel programa que posiblemente algunos ni se acuerdan, que dice, y con ustedes la historia. O sea, en ese entonces yo no puedo decir que no existía internet. Posiblemente en Estados Unidos habían empresas y el ejército lo usaba, ¿verdad? Para nosotros era desconocido pero sí teníamos televisión y habían películas en VH y en Betamax cuando yo era, no sé, 11, 12 años. Yo crecí en un entorno donde yo recibía información, o sea, donde cuando yo cumplo 15 años a mí me llevan a un lugar de aquellos donde ven chicas tan guapas, pero tan guapas, que cobraban por atenderlo a uno. Y entonces a mí me llevan y yo digo, no, o sea, entre el susto, ¿verdad? Y la emoción, yo dije, no, mejor me dan la plata para comprarme un reloj. Vea qué calidad de pureza de corazón de este hombre, ¿verdad? Tremendo miedoso era lo que era, seguro, ¿verdad? Y entonces, o sea, yo fui expuesto desde los 11, 12 años a pornografía triple X. Las conversaciones con amigos era una perspectiva totalmente alejada de Dios, de lo de la que era la sexualidad, y entonces ya venían algunos, yo creo que la mitad de lo que contaban eran mentiras, pero rajando de sus experiencias sexuales. Y claro, a mí me alertó cuando el primero dejó a la novia embarazada, y yo dije, siga rajando, ¿ah? Y salió el primero con sífilis, ¿verdad? Y entonces yo dije, a ver si va a rajar más, ¿verdad? Y entonces, y yo asisto a la iglesia desde que tengo 4 años de edad, o sea, hace como 23 años, unos meses más, como 300 meses más. El asunto es que el entorno nos moldea. Para que tengan una idea, para el año 2000 se tenía, había un estudio que decía que del año 1990 al año 2000, lo de la historia no era vara, o sea, era en serio, la aparición de escenas donde, o sea, habían relaciones homosexuales en televisión o personajes homosexuales o lesbianas en televisión, del 90 al 2000 había incrementado un 3000% en televisión. Ahora imagínense del 2000 al 2018. Evidentemente el internet y la globalización de los medios de comunicación hace que uno sea expuesto y bombardeado a un montón de ideas que están apartadas de lo que es el diseño
de Dios para la vivencia de la sexualidad. Y en medio de eso todos hemos cometido errores. Porque pecado no es solamente ir a la cama con alguien, o sea, porque el pecado puede empezar desde una concepción que uno tiene en la mente, y entonces uno puede tener pensamientos llenos de lujuria, cometer adulterio o fornicación en su mente, en el corazón, ¿verdad? Que es igualmente pecado, entonces uno tiene que tener cuidado. Vivimos en una sociedad que nos dice, usted es libre de hacer lo que quiera, una sociedad que pone en un pedestal muy alto la búsqueda del placer, de lo que me hace sentir bien, de lo que me permite disfrutar la vida, de lo que me hace sentir rico, ¿verdad? Se exacerban las emociones antes que la razón, y entonces mucho de lo que uno oye es, o sea, si usted siente, si a usted le gusta, hágalo, usted es libre de hacerlo. Entonces el entorno, uno tiene que tener cuidado, y uno entender, si uno es cristiano, o sea, que el entorno debe ser filtrado a la luz de la palabra y de lo que Dios desea para nuestra vida, porque al final de cuentas el diseño de Dios no es para aguarnos la fiesta, sino es para que nosotros disfrutemos mejor de la experiencia de la vivencia humana, y en eso va la sexualidad. Entonces el tema sí, hoy somos bombardeados por 1.000.000 ideas, y nos las empiezan a meter en la televisión, en la música, en el cine, tanto así que cuando nos las dicen en el cole, ya uno lo acepta por normal, porque uno ha crecido viviendo normal. Hoy se ven muchas cosas normales y se tienden a encubrir como derechos humanos, que no son derechos humanos, son elecciones que uno hace. Y uno debe en esto respetar a todas las personas. O sea, yo no hablo aquí de discriminar, pero a la luz de la palabra, la Biblia es clara sobre cómo se vive la sexualidad en el orden de Dios, y luego de eso todo lo que puede ser considerado como pecado, ¿verdad? Entonces tiene que tener uno cuidado con ese entorno. Ok, excelente. Ahora que mencionabas, bueno, ahí tal vez habían algunos datos interesantes, pero yo le quiero preguntar a Lakshmi, ahora sí que casi no ha hablado, pero ya va a llegar la parte en que va a tener su participación. Entonces, sabemos que en medio de la vida de cada uno de nosotros como jóvenes existe una gran presión, ¿verdad? Una gran presión inclusive por ser parte de esa población sexualmente activa, ¿verdad? Entonces, en su experiencia, y tal vez que nos pudiera compartir un poco de información acerca de la realidad, digamos, de datos interesantes ahí, de la realidad que se vive actualmente entre la juventud respecto a este tema. Ok, buenas noches. Yo les quiero contar algo que me pasó una vez en consulta. Llegó una niña con la mamá, una niña que estaba en 6º grado de escuela. La niña estaba teniendo como problemas de conducta, estaba llevando ahí un poco de terapia con psiquiatría. La niña, en un momento, ¿verdad?, de tanto estar como discutiendo con la mamá, le pedimos a la mamá que saliera un momento, y hablando con ella le preguntamos qué es lo que pasaba. A mí me dejó de verdad muy sorprendida que ella estaba en 6º grado de escuela, y lo que ella me dijo: lo que pasa es que yo necesito perder la virginidad antes de llegar al colegio, porque si no, se van a burlar de mí. Ya hablando con ella, me empezó a contar que el grupo de amiguitas de ella ya habían perdido la virginidad desde que estaban en 5º grado, y que ella era la única que todavía era virgen. Ella estaba mortificada porque necesitaba perderla antes de entrar al colegio. Ahora, ya analizando, buscando, ¿verdad?, estadísticas, viendo entre qué edades es que los jóvenes están perdiendo la virginidad, entre qué edades están apareciendo todo esto, están entre los 12 años en un promedio, hay hasta 11, pero la mayoría es entre 12 y 19 años, igual la cantidad de embarazos. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces ni siquiera se da porque realmente los jóvenes quieren, pasa como esta niña, que es por presión de que ya las amigas anteriormente lo habían hecho y la presionan para que ella llegue a esto. Entonces, ella me estaba diciendo que ni siquiera le importaba con quién iba a perder la virginidad. Ahora, aquí es donde nosotros vemos, en la Biblia dice, se llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo.
exactamente a esto. Para ella era malo ser virgen al colegio, estando en la escuela. Entonces, de la juventud, hablando digamos de la cantidad de embarazos, 34 embarazos diarios son de madres adolescentes. Partos, 34 partos diarios son de madres adolescentes menores de edad, entre 12 y 16 años. O sea, cada día que usted pasa hay 34 adolescentes teniendo hijos. ¿Qué pasa a un adolescente cuando tiene un hijo tan temprano? Si nos ponemos a hablar también de estadísticas, solamente el 5% de estas adolescentes que llegan a tener hijos pueden llegar a estudiar. ¿Por qué? Porque un hijo implica gastos, implica tiempo. La mamá que está trabajando para mantener a su hija, tiene que mantener a su hija y a su nieto, y él no tiene quien les cuide al nieto y la niña se tiene que quedar cuidando al bebé. Cuando ya el bebé crece un poco, ya se da cuenta de que no terminó el colegio, su hijo ya está un poco grande, tiene gastos, ya el hijo va para la escuela y ella no ha terminado el colegio, tiene que buscar otro tipo de trabajo y cuando se da cuenta pasan los años y nunca pudo terminar de estudiar. Esto se da mucho en Costa Rica, solamente el 5% de esas 34 diarias llegan a poder terminar sus estudios y eso solo es estadística de Costa Rica, lo que estoy mencionando. Entonces, una gran problemática de esto es eso, llegar a tener un embarazo que al final de cuentas va a ser una problemática tanto para el crecimiento del adolescente que está teniendo el bebé como para el niño. Entonces es un círculo vicioso. Ahora, no sé si… Sí, esto, bueno, no, en cuanto a las mujeres tal vez que se evidencia, ¿verdad? Que quedan embarazadas. Ahora me imagino que los hombres puedan dar quién sabe cuántas relaciones tienen, ¿verdad? O a qué edad empiezan a tener relaciones. Claro, este promedio, ¿verdad? Entre los 12 y los 16 años es tanto en hombres como en mujeres. O sea, digamos el promedio de inicio de relaciones sexuales. De ahí el asunto del embarazo, pero entre los hombres y mujeres están alrededor entre los 12 y los 16 años. Sí leí que los hombres, hay más mayoría de hombres que están perdiendo virginidades desde los 9 años de edad. Wow. O sea, antes no era así, ahora hay hasta los 9 años de edad, pero el promedio mayor es a partir de los 12. Wow, qué impresionante ese dato, ¿verdad? Y ahorita, bueno, ahora más adelante vamos a hablar un poco de las consecuencias que esto trae, ¿verdad? Desde una perspectiva médica, ¿verdad? Pero ahorita quisiera nuevamente preguntarle al pastor Sherman. Dice la palabra de Dios en San Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si continuamos hablando de este tema, del entorno, ¿qué mensaje nos podés dar tomando en cuenta lo que nos dice Jesús en este versículo? Nosotros no podemos encerrarnos en una burbuja y permanecer aislados de lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, si yo les hablo de música y digo que hay quienes los prefieren mayores, algunos hablan de qué se habla, ¿verdad? Y eso, que no he dicho nada de 4 Babies y cosas de esas, ¿verdad? O sea, usualmente estamos expuestos a una sociedad, o sea, que bombardea nuestras mentes y nuestros corazones para que empecemos a ver la sexualidad y la vida de una cosmovisión que no es la que Dios quiere que la veamos. O sea, es como lo que hizo Nabucodonosor con los chicos más brillantes del pueblo judío, que se los lleva a Babilonia y les dice, no, a ellos hay que cambiarles la manera de ver la vida y ver el mundo, y entonces les vamos a enseñar el lenguaje nuestro, pero también las letras, o sea, la literatura, la cosmovisión de los caldeos de ver la vida. O sea, la estrategia es la misma, es bombardearnos para que nuestra manera de ver todo lo que tiene que ver con la vivencia
y la sexualidad cambie. Entonces, cuando Jesús ora de que seamos guardados del mundo sin estar aislados de él, es que nosotros tenemos que entender que hay una cuestión espiritual y uno debe buscar que Dios le ayude a guardar la mente y el corazón para poder seguir llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Empezamos a ver como normales prácticas que desde una perspectiva cristiana quizás no lo son. Y entonces, o sea, hoy no es raro en las iglesias, en Alajuela, ¿verdad? Porque en Tibás no. En Alajuela, allá donde está la maldad y las tinieblas. Aquí no, aquí se siente una presencia gloriosa. Aunque a veces parece que el enemigo nos va ganando, ¿verdad? Pero bueno. Yo debo decir que yo estoy en Alajuela porque Dios me puso por luz en las tinieblas. Y no crean que me estoy desviando a temas de fútbol, ¿verdad? Pero en Alajuela pasa, en algunas iglesias, en San José no. O sea, que usted ve que las parejas de novios se van de viaje juntos. A la playa, a Europa, a Miami, a San José de la Montaña, los que... Y uno dice, mira, seguro alquilaron 2 cabañas, 2 habitaciones en el hotel, llevó a la suegra, ¿verdad? Y uno dice, bueno, o sea, yo tiendo a pensar siempre lo mejor de la gente, ¿verdad? O sea, yo dije, yo me digo, qué fuerza de voluntad tienen, qué fuerza. Porque en un viaje solo, uno con la novia, gracias a Dios eso no existía en mi tiempo. Y si existió, yo nunca tuve plata para hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero uno dice, ¿por qué exponerse, verdad? O sea, una vez compartía con un pastor de jóvenes, y perdonen que cuente anécdotas, pero a los dos nos estaba pasando algo similar, con casos ahí en consejería. Una pareja, en el caso mío, y una pareja, en el caso de muchachos de la iglesia, que contaron que no, que ellos se bañaban juntos y que no veían nada malo en eso. Y supongo que todo lo que veían era muy bueno, ¿verdad? Entonces, lo veían normal. Y uno dice, o sea, algo no calza bien, ¿verdad? O la vez en que otra pareja nos contaba, sí, es que vieras cómo quiere mi mamá a mi novio. O sea, mi novio llega y mi mamá le presta el cuarto para que él se acueste en boxer a ver tele ahí en el cuarto de mi mamá. Y entonces a veces marcamos ahí, en la cama de mi mamá, él en boxer. Y yo no sabía si darle el chonche a la muchacha o a la mamá, ¿verdad? Porque el entorno nos empieza a hacer creer como normales cosas. Es más, posiblemente usted ha visto algún tipo de películas que usted ve normales donde salen escenas eróticas y cargadas de sexo. Y no estoy hablando de las 50 sombras de alguien. O sea, estoy hablando de películas normales, miniseries normales, donde no las vemos, o sea, no la vemos como una ofensa a nuestra vida, ni como, no, yo no creo que eso afecte. Sí están teniendo sexo, ¿verdad? Sí. Una vez alguien me dijo, no, Sherman, es que uno ya cuando tiene cierta madurez puede ver cierto tipo de películas con la esposa y eso no va a afectar. Terminaron divorciados. Cosas tristes, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender, o sea, que hay algo espiritual y por eso Jesús pidió que fuéramos guardados, pero uno tiene que también no exponerse a ambientes y cosas donde uno va a terminar afectando su relación con Dios y donde uno se va a ver expuesto a hacer cosas o a empezar a asumir como normales cosas que no deberían ser ni buenas ni normales. Ahí para nada más para terminar esto de una manera breve, entendemos que la Biblia
A veces he tenido conversaciones, ¿verdad?, con alguna gente y me dicen, es que la Biblia ya pasó de moda. La Biblia ya, eso fue eso fue para un pueblo hace años, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes y como cristianos, y bien lo mencionabas ahora, la Biblia es hecha para redarguir, ¿verdad? Y para instruir en justicia y demás. Y la palabra de Dios nunca pasa. No va a pasar, digamos, siempre se mantiene. Es la misma palabra de ayer, es la misma palabra de hoy, es la misma palabra que vendrá. Entonces, brevemente te pregunto, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo se debe vivir o cómo debe ser? ¿Cuál es el orden de Dios respecto al matrimonio? Bueno, desde Génesis… No, respecto al sexo. Al sexo, sí. En general, sí. Desde Génesis uno ve que las relaciones sexuales no son consideradas ni malas ni pecaminosas si se dan en el contexto de una relación de pareja en la cual hay compromiso, fidelidad, amor incondicional, y es una pareja que está casada, ¿verdad? O sea, es en el contexto del matrimonio. Cuando a Jesús le preguntan sobre el divorcio, Jesús menciona algunas cosas interesantes, en Mateo 19 está, y Jesús, leo en la traducción en lenguaje actual, dice, Jesús les respondió, dice, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? A Jesús le preguntan del divorcio, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En primer lugar, la Biblia es la guía para la vivencia de nuestra vida y eso incluye la sexualidad. Dice, en ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Entonces está la palabra y está Dios, quien creó el diseño para que el hombre y la mujer vivieran juntos en una relación de unidad que hoy le llamamos matrimonio. Dice, por eso dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa, hombre y mujer. Dice, de esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Entonces, la vivencia de la sexualidad en su expresión física máxima, ¿verdad?, que genera placer, que son las relaciones sexuales coitales. Los programas nuevos del MEP de este año habla de relaciones sexuales, son 3 tipos, a ver si me acuerdo. Relaciones sexuales, bueno, coitales, que es cuando hay penetración, genitales, cuando hay caricias, y corporales, cuando hay rozamientos, acercamientos, apretujamientos, toqueteos, pero no en los genitales, besos. Entonces habla de esas 3, ¿verdad?, corporales, genitales y coitales. Y el programa del MEP dice que tienen que ser placenteras, tienen que generar bienestar y no me acuerdo qué era la otra cosa, y seguras. Y entonces, claro, pero los programas no promueven el placer ni nada de eso, ¿verdad? Entonces la definición que dan de las genitales dice, puede incluir la introducción de los dedos en los genitales y eso dicen los programas. Si no, busquen ahí la página del MEP, está interesante la lectura. Entonces uno tiene que entender que es en el contexto del matrimonio donde esa expresión placentera se vive de la mejor manera. O sea, los adolescentes que tienen relaciones sexuales o un contacto físico que produce placer, ¿sienten rico? Sí, sí sienten rico. ¿Es el contexto para el cual lo diseñó Dios? No, porque ahí pueden haber riesgos y nadie te garantiza que siendo novios, bueno, ahora ya ni novios, ¿verdad? Ahora hay conceptos raros. ¿Y ustedes qué son novios? No, solo andamos. ¿Cómo andamos? Sí, andamos juntos. No, solo somos buenos amigos, o amigos con derecho, ¿verdad? Y entonces, pero Dios reserva la vivencia plena de la sexualidad en su expresión física, corporal, para el matrimonio. Fuera de ahí o antes de ese momento es pecado. La vivencia de la sexualidad uno la debe vivir
plenamente de acuerdo a la etapa que está. Si uno está soltero, debe vivirla como soltero y tiene que aprender a convivir con ellos. O sea, no es que es malo, o sea, sentir, o sea, es normal que un hombre o una mujer de vez en cuando se sienta atraído por alguien y eso genera que las hormonas se muevan por ahí. Entonces uno tiene que, Señor, toma control, ¿verdad? Ayúdame a soportar esta tentación y todo eso. O sea, todas esas cosas son partes de la vivencia normal que uno como cristiano tiene que aprender a controlar y ejercer el dominio propio. Josué y Melissa, noviazgo de 4 años, ¿verdad? Un poco duro, ¿verdad? 4 años de novios, aguantándose. ¿Cuáles principios? ¿Verdad? Tranquilos. ¿Cuáles principios, les pregunto yo, tuvieron ustedes que marcar? ¿Qué límites tuvieron que marcar durante ese tiempo para poder abstenerse y llegar de esa forma, llegar vírgenes al matrimonio? Bueno, se me viene a la cabeza este versículo de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Que habla de Sherman, porque él mana la vida. Bueno, como les comentaba, mi mamá siempre, ¿verdad? Con sus consejos, ese era uno de los versículos que ella usaba cuando nos aconsejaba. Y gracias a Dios ella siempre fue muy abierta, ¿verdad? O sea, ella no hablaba las cosas como eran y creo que eso personalmente me ayudó bastante. Yo siempre pensé en guardar mi corazón porque obviamente hay momentos en los que uno dice, uy, me rompieron el corazón, ¿verdad? Pero yo siempre pensé, si yo estoy con alguien y con solo que esa persona me dijo algo que me lastimó o rompimos y me dolió tanto, ¿cuánto más si hubiéramos tenido una relación sexual? O sea, yo siempre pensaba eso, o sea, seguro, quién sabe, seguro por la forma de ser mía, ¿verdad? Un poco sentimental. Y entonces eso siempre se me venía a la mente y bueno, estando con Josué, ya son 4 años donde hay mucha confianza, ¿verdad? Pasábamos mucho tiempo juntos porque si no era la iglesia y si no en mi casa, y, ¿verdad? Teníamos nuestros amigos en común y todo el asunto. Y hubieron momentos, aquí en confianza, en los que, o sea, teníamos que decir, no, amamos al Señor y Él nos está viendo, o sea, no nos podemos esconder. Entonces, o cometemos un error o sea, mejor salgamos corriendo, ¿verdad? De aquí. Pero en mi mente siempre estaba guardar mi corazón, porque yo no sabía si yo iba a estar toda mi vida con Josué, porque éramos novios, todavía no éramos esposos. Entonces, sí, eso fue uno de los principios que yo aplicaba. Josh, ¿cómo hizo? Sí, bueno, sí, bueno, hablando de los principios, sí, yo siempre, o sea, mi papá predicaba, ¿verdad? Y yo obviamente no me dormía, al principio sí, porque era muy pequeñito, pero sí, yo entendía y yo escuchaba mucho eso, yo decía, cuando lo dice Génesis, de hecho, que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, y ahí habla de sexo, ¿verdad? Prácticamente 2 cuerpos se hacen uno, se unen, ¿verdad? Entonces yo pensaba en eso y yo decía, yo quiero eso, o sea, yo quiero eso sea especial, o sea, yo quiero que eso sea especial. Sí, el ser virgen no es algo fácil y sí, yo tenía compañeros que me decían, men, ¿cómo vas a ser virgen? O sea, eso fue hace como en 2000, en los 2000, o sea, eso que cuando están en el colegio, digamos. 1999. Pero a lo que voy, me imagino que habría más difícil el asunto de la presión de los compañeros, pero yo está igual, ya tenía compañeros que se burlaban de mí y decían, ay, este man, ¿cómo va a ser virgen? Es una doña, de verdad, de todo lo que le pueden decir a uno. Pero yo sabía en mi corazón que yo estaba en lo correcto. Yo no me dejé llevar, decir, mira, tienen razón. No, porque yo tenía una convicción con Dios. Yo creo que cuando uno toma una convicción con Dios y la guarda en su corazón, lo va a lograr. O sea, y es algo súper bonito, o sea, es súper bonito, vale la pena, vale el esfuerzo, vale todo eso, porque
usted está aprendiendo con su esposa. Yo escuchaba a varias gente que decía, "Men, pero es que usted ocupa para aprender y para, usted sabe, tiene que aprender a satisfacer a su mujer". Pero ¿cómo vas a aprender de otras mujeres si son diferentes? ¿Me explico? O sea, yo quiero aprender con mi esposa, quiero aprender a disfrutar la sexualidad con mi esposa. Entonces, sí, yo puedo decir y fielmente que Dios me ayudó en que yo no era una persona, eso que hablaba de las fiestas y todo eso, también yo no era una persona noviera, que yo dijera, yo quiero jalar con esa persona. O sea, yo les aseguro que cualquier persona que tenga una persona, un novio o novia, digamos, hay una atracción y va a llegar a un punto donde va a ser una atracción sexual. Y esa tentación de tener relaciones va a ser más. A mí, si ustedes quieren escuchar un consejo de una persona que pudo lograrlo, y no puedo decir que es fácil, pero sí es posible y sí se puede, es que no tenga una relación de noviazgo larga, porque no va a ser mucho más difícil, y mucho más difícil porque somos seres humanos, hay que entender que somos humanos. Sí, la parte espiritual es muy importante, pero eso es como convicción, y Dios te tiene que ayudar en ese lado, ¿verdad? Con esa parte de intimidad con Él. Pero no tengo un noviazgo largo y que tenga un noviazgo con propósito. Si usted no tiene un noviazgo y no saben para dónde van, ustedes van a llegar a fornicar. Eso es una realidad y ojalá que no sea así, pero es lo más lógico, digamos, si se puede decir de una manera. Pero sí, sí, como decía Sherman, el entorno no forma tu sexualidad, creo que más es tu convicción con Dios y donde quieres llegar, ¿verdad? Cierto, es importante eso, ¿verdad? Del tiempo, reforzarlo acerca de los noviazgos largos. Bueno, yo con mi esposa estuve 3 años, ¿verdad, mi amor? 3 años. 3 años de novios. No, menos. Poco menos. Yo me comprometí, a los 6 meses me casé porque ya no aguantaba. Yo me comprometí y ella me dijo, ¿cuándo? Y yo le dije, en 6 meses voy a ver cómo hago con la plata, ahí la conseguimos. Empezó a salir todo y nos casamos, ¿verdad? Entonces, el tiempo es algo que tiene que ser prudente, ¿verdad? Porque conforme pasa el tiempo hay más deseos, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso, los principios claros. Qué bien que lo expresaba Josué, ¿verdad? De mantener esa meta y esa convicción con Dios. No es algo que yo hago a un hombre o a alguien, sino es una convicción con Dios. Entonces eso me parece muy interesante. Para seguir avanzando, me gustaría preguntarle a Sherman, he hablado, digamos, tal vez con algunos líderes y pastores de otras iglesias, de Alajuela, no, mentira. Sí, ahí está. Ahí. Y también hay encuestas, o sea, se habla mucho de este tema a nivel mundial. Nos damos cuenta que existen muchas personas que sirven en algún ministerio y han caído en esto, en el acto sexual de una manera ilícita fuera del marco del matrimonio, y muchos continúan ocultándolo hasta el punto de acostumbrarse al pecado sin nunca hablarlo, y sin que alguien se entere, ¿verdad? Qué duro es esto, pero te digo que la pregunta es, ¿qué mensaje podemos darle a esas personas, a esos jóvenes que quizás están viviendo eso actualmente? Yo creí que yo había sido el único atarantado que le propuso matrimonio a la novia con pocos meses antes de la boda. Qué bueno, bienvenido al club. Perdón por el paréntesis. Es que mi esposa se llama Katia, mi primera esposa, es la única que he tenido. Nosotros cuando éramos amigos hablábamos y sabíamos que nos gustábamos el uno al otro. O sea, claro, yo le gustaba, hoy han pasado más de 25 años por mi vida, pero de uno alto, guapo, atractivo, inteligente y humilde, bárbaro, o sea, cualquiera se lo desea a uno, ¿verdad?
Y entonces nosotros hablábamos, y eso de una relación de noviazgo con propósito. O sea, nosotros siempre dijimos, o sea, si empezamos a jalar, tenemos que tener claro que es para casarnos. O sea, un noviazgo que no empieza con propósito, o sea, el noviazgo en sí mismo no es un propósito. O sea, es que es la etapa para conocernos mejor. No, o sea, usted mejor conozca a la persona antes de empezar a jalar. Por lo menos es el consejo. Y en el noviazgo nos conocemos mejor porque estamos construyendo para formar un proyecto de vida juntos. O sea, entonces, o sea, es que hoy la gente lo hace al revés, ¿verdad? Casi que se casa para empezarse a conocer y ver qué sale. Y no, o sea, antes de jalar, nosotros definimos que a los 3 años de noviazgo teníamos que tener planes de boda. Y claro, faltaban 2 meses para cumplir 3 años de jalar. Y yo le propuse matrimonio, qué atarantazón, ¿verdad? ¿Y sabe qué fue lo peor? Que me dijo que sí, estaba loca ella. O sea, ¿cómo me iba a decir que sí, no teníamos nada? Bueno, para no cansarlos con el cuento, en abril, si Dios lo permite, cumplimos 24 años. Nos casamos. Nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 8 años y ella 9. No, son bromas. Ya ni me acuerdo, yo tenía 22 años cuando me casé. Están sumando, sí, cumplo 46 dentro de 15 días. Pero es importante eso, o sea, porque eso le ayuda a uno a madurar. Y es mejor empezar noviazgos en etapa donde ya hay una madurez para asumir la vida, ¿verdad? O sea, el cole no es como que la mejor etapa para empezar un noviazgo. Y sorry si alguien lo cortan hoy. Pero en serio, o sea, aunque uno, no, es que yo soy muy maduro, o sea, sí, puede ser muy maduro cuando tenés, o sea, para la edad de 15, 16, o sea, pero tenés que tener metas y un proyecto de vida. O sea, es mejor tomar decisiones a la madurez, y eso ocurre. O sea, no es una cuestión emocional, sino, o sea, es una cuestión incluso creo que física, ¿verdad? Hay doctores que hablan de que la madurez viene después de los 20 y tantos, o sea, antes de eso uno es un inmaduro. Bueno, yo ya maduré como 2 veces, ¿verdad? Entonces, ya soy re maduro. Pero bueno, ahora sí, volviendo a la pregunta, ¿qué era? No, son bromas. Sobre la gente que cae en pecados de índole sexual. En primer lugar, la lista de pecados de índole sexual van desde lo que yo pienso y siento hasta lo que yo hago. O sea, pecado sexual no es solo el homosexualismo, o sea, es igual la fornicación o el adulterio. Es igual tener malos pensamientos con alguien, ¿verdad? Dice que Jesús dijo que el que codiciaba a una mujer, y yo entiendo que en el caso de las mujeres, a un hombre, en su corazón ya había cometido adulterio con ella, porque es que hay chavalos que donde pasa una chavala guapa, es así, ¿verdad? O sea, una vez un amigo, veníamos saliendo de la reunión de jóvenes y pasó una chavala en minifalda en aquellos entonces, y así como, o sea, como si Dios lo hubiera hecho, y pasa, y empieza el hermanito. Y entonces le dijimos, hey brother, ¿qué pasa? No, aquí rindiendo la primera mirada, porque la segunda ya es pecado. O sea, ese pecó desde que la vio, o sea, no, o sea, él la codició, ¿verdad? O sea, o sea, por la manera en que, o sea, solo le faltaba que le corrieran las babas y se le saliera, como no sé si vieron alguna vez una película del siglo pasado que se llama La Máscara, de Jim Carrey, sí, ahí en cine retro. Hay una parte donde está la muchacha y él se transforma como en forma de, que es como de lobo o coyote, y aúlla y todo. O sea, más de un hombre le pasa lo mismo, o más de una mujer. O sea, bueno, somos diferentes, pero bueno. Y entonces se codicia. Y ya o sea, hay gente que cuando ve pasar a alguien o cuando ve a alguien se le queda mirando y ya casi se imagina con nietos y bisnietos y todo eso. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos. La Biblia dice que si alguno ha pecado,
O sea, puede acercarse confiadamente ante el trono de la gracia, donde encuentra oportuno socorro. O sea, en Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, no importa, o sea, si uno es un cristiano de un mes de tiempo de ser cristiano, o si uno ya es un pastor que tiene décadas de estar sirviendo, porque todos somos humanos y estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa que se opone a lo que Dios quiere que hagamos. Porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Y entonces Pablo tenía ese dilema. Pablo decía, a veces lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. O sea, somos como al revés, porque estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa que nos empuja a que nosotros cedamos ante nuestras pasiones y nuestros deseos. O sea, es normal que caigamos en pecado. El problema es cuando asumimos que esa es la condición normal, de que yo soy un desgraciado, que le fallé a Dios. Y no, tenemos que recordar que la gracia es justamente eso, es un perdón que no merecemos, es un amor que no merecemos. Y por eso podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia cada vez que hemos pecado. O sea, hoy el tema no es para regar culpas aquí, sino es para generar esperanza y poder tomar decisiones que me ayuden a vivir mi sexualidad de la mejor manera. Cuando uno se casa, sigue teniendo tentaciones. Hasta los pastores tienen tentaciones. Si yo les contara las que me han pasado a mí, bueno, yo estaba muy joven, estaba recién casado en un campamento que fui a predicar y hacer algunas cosas. O sea, una chiquilla como de 17 años y guapísima me hizo unas propuestas que nunca nadie me había hecho. ¿Vieron usted? Antes de ser pastor, yo trabajaba en una empresa que le brindaba catering service a las aerolíneas, ahí en Alajuela. Yo trabajaba en servicio al cliente, entonces mi trabajo, yo tenía mucho contacto con las aeromosas. O sea, y encontrarse, o sea, una tripulación de aeromosas, o sea, qué sé yo, o sea, chavalas guapísimas. Sherman, ¿por qué no vas al hotel? Hoy vamos a tener fiesta. Y yo, mejor no voy. O chavalos con propuestas indecorosas, ¿vieron usted también? O sea, de todo le sale a uno. Y entonces uno tiene que aprender a manejar eso, o sea, tratar de aferrarse a Dios cada día. O sea, la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces uno tiene que aprender y no exponerse a las cosas. El que tiene problemas, o sea, con pornografía, o sea, mejor ni se acerque a Google cuando esté solo. Ponga la compu donde hasta la abuelita la vea. O sea, si el problema son ciertos canales en cable, o sea, quite el cable, quite el cable, saque el tele del cuarto. O sea, cada uno comprende cuáles son las tentaciones, o sea, y los pecados favoritos. O sea, usted aléjese de eso. Y si cae, si hace algo, sepa que en Dios va a encontrar amor y perdón. Y Dios le va a ayudar a restaurar. Los pecados de índole sexual usualmente traen consecuencias. Y algunas consecuencias no se pueden borrar. Y entonces, o sea, de hecho el pasaje que leí en Corintios hablaba de eso, de las consecuencias. Entonces, o sea, tenemos que ser responsables con las consecuencias, pero en nuestra vivencia espiritual saber que Dios siempre nos perdona y que a veces el proceso de rectificar y enderezar, o sea, puede ser doloroso y difícil, pero es posible, o sea, es posible. Muy importante que menciones eso ahorita de las consecuencias, ¿verdad? Bueno, importante ahí, dice la palabra, antes de pasar a este tema, dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, ¿verdad? Eso es muy importante que nos lo llevemos hoy en el caso de este tema, ¿verdad? De los líderes que quizá puedan estar viviendo en esta situación, pero es importante confesarlo y apartarse, ¿verdad? No dejarlo ahí, no esconderlo, sino seguir adelante. Ahora, hablando de las consecuencias, yo quería leer un pasaje. Este pasaje se encuentra en 2 Samuel, capítulo 12. Lo voy a leer ahí para que lo escuchen. Dice: Jehová envió a Natán. De hecho, Pastor Michael predicó este domingo acerca de este pasaje. Dice:
Jehová envió a Natán a David, y viniendo él a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Le dijo a David: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué pues subiste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Sé que es un poco extenso, pero quizá podemos obtener algunos puntos importantes de esto. Primeramente, que Dios tenía una bendición ya establecida para David antes de todo, de lo que él hizo, del pecado, y precisamente estamos hablando de un pecado sexual. Pero después vemos que David hace lo que está fuera del plan de Dios y obtiene una consecuencia por lo que hizo, ¿verdad? De hecho, su hijo muere y son quitadas las cosas que él tenía y demás. Entonces, cuando hablamos de este tipo de temas, cuando hablamos del sexo en sí, estamos hablando de lo que vimos, lo que está dentro del plan de Dios, dentro del marco del matrimonio, los principios bíblicos, y entendemos que cuando no se cumple eso, hay consecuencias por no hacerlo, ¿verdad? Así como la Biblia cuando nos habla nos dice, yo les estoy dando a ustedes esto y les estoy diciendo que lo hagan para bendición suya, ¿verdad? Y para que no sean y para que no obtengan las consecuencias que tienen por hacerlo. Entonces yo le quiero preguntar a Laxmi ahorita, hablando un poco de las consecuencias. Entendemos que todo pecado tiene su consecuencia. Es así, todo pecado tiene su consecuencia, ¿verdad? Cuando hablamos del sexo, como lo pintan en la tele, como lo pinta el entorno, como actualmente lo vivimos, háblanos un poco de las consecuencias que podemos encontrar a nivel físico. Ok, aunque estemos en el mundo moderno, en la época en la que la sexualidad es abierta, en la que lo normal es tener sexo con cualquier persona, aún así, siempre dentro de los factores de riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual, la primera es promiscuidad y la segunda, muchas parejas sexuales. No hay forma todavía de que puedan decir el mundo de que se puede tener sexo de forma segura, completamente, sin tener ningún tipo de enfermedad. Ahora, hay varias enfermedades que sí se pueden prevenir con preservativo, pero no todas. Inclusive la más común de todas no se previene con preservativo ni con nada, que es el papilomavirus. Me imagino que varios aquí han escuchado sobre el papilomavirus. El papilomavirus, hay un montón, para decir serotipos.
hay muchos, que producen dos tipos de enfermedad diferente. Unos producen cáncer y los otros producen verrugas. Ambas son feas. La del cáncer no se ve, pero con el tiempo va desarrollando cáncer en el cuello del cérvix o cáncer de pene. Tiene que tratarse como cualquier tipo de cáncer. Y la otra no produce cáncer, pero produce unas verrugas bastante incómodas y bastante feas. Yo traje una imagen. Sí, por ahí vamos a proyectar una imagen nada más para tener una idea. Esto es el labio de la boca, pero exactamente lo que ven ahí es lo que se puede formar tanto en los genitales, en el pene como en la vagina y en el ano. Ahora, el sexo, recuerdo una muchacha que me dijo una vez que ella era virgen porque ella tenía sexo con el novio, únicamente sexo anal, entonces ella era virgen. No, la virginidad no es simplemente la penetración del pene en la vagina. La virginidad es cualquier acto sexual, el sexo oral, el sexo anal, el sexo vaginal, cualquier acto sexual ya pierde la virginidad como tal, y eso es definición de la Organización Mundial de la Salud. Así que no es algo solamente para decirlo como religioso, o sea, es una forma, así está definido. Ahora, esa imagen que vieron es una de las más bonitas, porque habían otras más reales de cómo se ve que no se puede mostrar acá. Por respeto a todos, sí. No las mostramos, pero sí son bastante… Inclusive para describir una forma no mostrada, pero por lo menos describirla, estas verrugas pueden tomar formas como de coliflor, así, tener un montón de coliflores en su parte genital. Nada más imagínense lo feo que podría ser eso. Ahora, ¿qué tan frecuente es el papiloma? Uno dice, ay no, pero quién sabe cuánta gente tiene eso. El 85%, escuchen, el 85% de las personas sexualmente activas tienen papilomavirus. El 85% de la población mundial sexualmente activa. Solamente el 15% no la tienen. Y es dentro de ese 15% están las personas que solo han tenido una pareja sexual en su vida, ambos. Wow. ¿Por qué? Porque no hay forma de que puedan contagiarle a otra persona. Ahora, usted puede decir, bueno, yo solamente he tenido relaciones con una persona. La promiscuidad no se define solamente con la cantidad de personas que usted ha tenido relaciones. Si usted se acuesta con una persona que se ha acostado con 6, usted se acostó con 7, con los 6 que él se acostó, más el que se está acostando ahorita. ¿Por qué? Porque todo lo que esa persona puede contagiarse con esas 6 personas anteriores se lo está pasando a usted. Así se define la promiscuidad por la Organización Mundial de la Salud. Claro, ahora, en mujeres, en definición de promiscuidad, o sea que ya en definición de que ya tengan, ¿verdad?, como mucha cantidad de parejas sexuales, en mujeres se define como más de 3 parejas sexuales. Desde ahí, desde más de 3 parejas sexuales. ¿Por qué? Porque las personas con las que se están acostando ellas y los multiplican por las personas con las que se acostaron esas otras personas, esa es la cantidad de personas con las que usted se acostó. Entonces, la única manera en realidad de poder decir no me voy a contagiar de nada es manteniéndose con una sola persona. Y mantenerse con una sola persona fuera del matrimonio si no se han casado es como un cuento de hadas, mentira, voy a tener relaciones y me voy a casar después con ella, termino con ella y al final se acuesta con otra para probar entonces con ella y al final se fue acostando con varias. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual se ven a diario y es muy común y se ven mucho en adolescentes. Imagínese una niña de 12 años que llega al consultorio con sus genitales llenos de verrugas. Y eso no es algo fácil de quitar, eso tiene un proceso, hay que quemarlas, quitarlas duele mucho, vuelven a salir. Y ahora otro dato, el papilomavirus no se cura. Usted queda toda su vida con ese virus en su cuerpo, exponiéndose a que más adelante le vuelvan a salir las verrugas o a que más adelante le salga otra vez el cáncer y se tenga que otra vez hacer todo el procedimiento. Y usted se lo va a pegar a todas las personas con las que usted se vaya acostando. ¿Que me puedo cuidar con preservativo? No, porque el papilomavirus no se protege 100% con el preservativo.
puede disminuir la probabilidad, pero no lo cubre. O sea, no hay forma de poder decir que no se va a contagiar de eso. Ahora, este es uno, estoy hablándole del más común. También conocen todo lo que es el VIH, ¿verdad? El SIDA. El VIH ahora en realidad está de moda. Es una moda porque ya se inventaron los antirretrovirales, es un medicamento que toman todos los días y la persona entonces no se siente enferma y dice, bueno, no importa, puedo vivir toda la vida tomándome solo la pastilla. ¿Usted quiere vivir toda la vida tomándose una pastilla sabiendo que tiene una enfermedad que se la puede contagiar a otra persona y que la puede matar si esa persona no se toma todos los días la pastilla? No, nadie quiere tener VIH, pero el VIH ahora actualmente ha avanzado en un porcentaje de 40, antes digamos el VIH estaba contagiado en la cantidad de personas, ¿verdad? A nivel mundial era por lo menos un 10%, ese nivel ha aumentado con los años hasta llegar a un 40%, o sea actualmente el 40% de la población tiene VIH. Entonces todas estas cosas uno se pone a analizar, significa que de 10 personas que usted puede ver en su vida, 4 de ellas tienen VIH. O sea, si lo analiza de esa manera, entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte porque las infecciones de transmisión sexual es lo más común y en jóvenes. Entonces, no piense que solo por usted acostarse con una persona se está salvando de eso, porque esa persona también se pudo acostar con muchas otras personas más o con una que se ha acostado con 20 y usted se acostó con 22, con esa más los otros 20. Wow. Me deja sorprendido esos datos, la verdad. Sí, o sea, Exacto. Eso es cierto, o sea, nadie va a decir que tiene eso. Exactamente. Nadie lo va a advertir antes de eso es otro punto, o sea, les voy a contar una experiencia. Yo cuando estaba en el hospital con un compañero mío, entró una muchacha a la consulta súper bonita, mi compañero estaba, ¿verdad? Como lo del lobo, echando babas, y me decía, uy, qué guapa que está, y él aquí, ¿verdad? Y ya entra la muchacha, la atiende al doctor, y al rato nos ponemos a leer el expediente, y era VIH positivo. Y él se quedó así, o sea, él me dijo, wow, yo a ella me la hubiera topado en un bar, y yo me acuesto con ella. Ella no se veía enferma, se veía muy bonita, muy guapa, y era VIH positivo. El pecado se presenta de la manera más rica, ¿verdad? La verdad, se presenta de la manera más placentera, pero hay consecuencias detrás de todo eso. Y se puede presentar muy bonito, muy sano, y al final podemos terminar con una enfermedad de por vida, ¿verdad? No estamos hablando de que es una enfermedad por un periodo determinado, sino es una enfermedad de por vida. Entonces vean lo serio que es esto, lo que estamos hablando. No sé si habían algunas otras enfermedades por mencionar, digamos así, básicamente. Hay un montón, esas dos son como las más comunes, de ahí en adelante está la sífilis. Sífilis es otra enfermedad que usted se levanta un día, generalmente los hombres es más fácil ver que tienen sífilis, porque lo primero que logran ver es como un tipo de chancro, como un hueco ahí, como una ulcerilla. Entonces ven la úlcera y dicen, uy, ¿qué será eso? Pasan 3 semanas, se le quitó la úlcera y dicen, bueno, no era nada, ya me curé. No, esa es la etapa 1. La etapa 2 vienen después de unos 3 a 6 meses, empieza a desarrollarse la etapa 2. La etapa 3, usted ya está lleno de llagas en su cuerpo y ya la etapa 3 hacia adelante usted se muere. Entonces, en las mujeres todavía es hasta más difícil de verlo porque las mujeres no tienen tan expuesta a la vista sus partes genitales como un hombre. Entonces, la mujer puede perfectamente tener esa úlcera que no duele, tener esa úlcera ahí y nunca se dieron cuenta que la tuvieron. Hasta cuando se dan cuenta ya están en etapa 2 hacia adelante. Y esa también es muy común. De ahí también está la gonorrea y hay un montón más que sí, aunque no lo crean, son muy frecuentes. O sea, espere a su pareja. Y algo muy interesante es que a veces uno espera a la mejor pareja, ¿verdad? La pareja ideal. Pero a veces uno no es el ideal, uno no está actuando como el ideal. Si usted quiere una pareja ideal, actúe usted como ideal. O sea, guárdese usted, honre a esa pareja que va a venir en algún momento y va a ver cómo esa pareja
va a venir de esa forma, ¿verdad? Pero Entonces, para agregar una cosita más, no sé si les ha pasado que han ido al médico y siempre les preguntan, ¿a qué edad inició relaciones sexuales? ¿Con cuántos compañeros sexuales ha estado? Mucha gente dice, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué le importa? O sea, en realidad, para el médico es muy importante saber a qué está expuesto usted. ¿Qué cosa de las que usted me va a decir que tiene síntomas yo los puedo asociar a que usted me está hablando de una infección de transmisión sexual? Por eso es importante preguntar eso, porque es lo más común. ahora, a mí me gustaría leer este versículo. Dice Romanos, estamos, y ya casi son las 9, seguimos, ¿sí? Terminamos el tema, ¿sí? Falta un poco de tiempo, entonces para que tengamos eso claro, tal vez nos vamos a atrasar un poquito, pero quería leer este versículo, Romanos 1, del 24 al 28, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si hablamos de consecuencias espirituales, Pastor Sherman, en relación, ¿qué consecuencias podemos encontrar en relación a este tema? Los pecados de índole sexual son igual que cualquier otro pecado, o sea, son igual que el chisme, la mentira, el robo, y entonces en ese la consecuencia es la misma, ¿verdad? Romanos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, o sea, la consecuencia a nivel espiritual, la más sobresaliente es que nos separa de Dios el pecado, o sea, nos aleja de Dios, y por eso es que hay que uno ser honesto con uno mismo y honesto delante de Dios y reconocer si uno está pecando en cualquier área de la vida y si está pecando, por el tema de hoy, en el área de la sexualidad. La palabra de Dios dice que si uno dice que no tiene pecados, uno está mintiendo, ¿verdad? O porque Dios no es mentiroso. O sea, dice, entonces uno hace mentiroso a Dios. No, o sea, no, Dios en su palabra es fiel y verdadero. Entonces el que dice que no ha pecado en su vida, voy a repetir una frase que quizás reconozcan. O sea, si usted dice que no ha pecado, no mienta. Entonces, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, o sea, todos hemos pecado. En el tema de la sexualidad es más serio de lo que uno piensa, porque aquí venimos a la iglesia y alzamos manos y leemos la Biblia y gloria a Dios y disfrutamos tantas cosas como cristianos evangélicos, pero en la realidad de la vivencia de la sexualidad en Costa Rica no se nota la diferencia entre cristianos y no cristianos. En la encuesta una de las encuestas que se hicieron de salud reproductiva hace ya algunos años, o en la encuesta nacional de juventudes, en alguna de las dos, no recuerdo ahorita el dato, preguntaban que con quién fue su primera vez en cuanto a las relaciones sexuales. El 63% dijo que con el novio o la novia, ¿verdad? El 25% su primera vez fue con un amigo. El 6% fue sexo casual, o sea, fue algo no planeado, fue el doctor en el bar que se topó a la chica guapa, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? No sé, no le pregunté. O sea, sexo casual, ¿verdad? Surgió ahí de imprevisto. Y solo el 2% de ticos, en esa encuesta que ya fue hace unos 8 años aproximadamente, solo el 2% de personas en Costa Rica tienen su primera vez dentro del matrimonio. Hoy estamos hablando de que en Costa Rica se calcula entre un 17 y un 20% de cristianos evangélicos. O sea, ¿no será que esa encuesta debería reflejar
que un 20% de personas en Costa Rica tienen su primera vez la noche de bodas. Igual, aquí, o sea, no se trata de juzgar a nadie. Si usted ya cometió un error, tranquilo. Sepa que si usted ha pedido perdón a Dios, Dios le perdonó y todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero la consecuencia principal del pecado, o sea, es que nos separa de Dios. Entonces, y no podemos jugar de mojigatos, decir, no, yo no tengo problema, y ahora llega a ver pornografía, ¿verdad? Entonces, o sea, le recuerdo, o sea, delante de Dios no mienta. Ok, a mí me gustaría que fuéramos, tal vez terminando, me gustaría empezar por allá, por Josué y Melissa, que nos dieran que nos dieran a todos un consejo, que nos hablaron también del beneficio que ustedes han obtenido al esperarse, ¿verdad? La bendición que ha sido para ustedes el haberse esperado. Entonces, ¿qué consejo le darían a todos estos jóvenes que están acá y que hoy tal vez están en una situación a la que parecía la que ustedes estuvieron hace años? De ahí el beneficio, puedo decir que es sexo sin vergüenza. ¿Cómo suena? Sexo sin vergüenza, disfruto el sexo y llegué a lo que Dios planeó para mi vida, y yo sé que lo ha planeado para usted. Así que el sexo no es un tabú, sino es algo que Dios creó para disfrutarlo. Es rico, es hermoso, es muy bonito, la verdad. O sea, es sexo sin vergüenza. No tengo vergüenza de decir que soy virgen y que llegué virgen al matrimonio. Más bien me siento orgulloso, que es lo que el mundo no piensa así, ¿verdad? Pero eso es un gran beneficio y me siento muy honrado ante Dios, la verdad. Bueno, el consejo sería: tenga una linda relación con Dios, una verdadera relación con Dios. Yo creo que esa es la clave del éxito, no solo en este tema, ¿verdad?, sino en la vida en general. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una relación con el Señor cercana, yo puedo saber qué es lo que a Él no le agrada, qué es lo que estoy haciendo mal y Él está molesto, ¿verdad? Como con una persona, un amigo, una pareja. Entonces, creo que eso es clave, tener una relación con el Señor para que Él nos dé el entendimiento y nos redarguya en los momentos en los que nosotros tal vez vamos a cometer un error. Y el otro consejo, más adelante tenemos como un último mensaje, es que sí, ahí sí. Donde, El último mensaje. Ok, entonces llego hasta ahí. Antes de que venga Cristo. ¿De una vez? Ok, De una vez. Bueno, a las parejas más que todo, les quiero dar varios consejos como nos lo dieron a nosotros en algún momento. Consejos muy simples: no se queden solos en ningún momento. Es difícil, ¿verdad? Habrán momentos en los que están solos y ¿cómo hacemos? Salgan a dar una vuelta, hagan otra cosa, eso que vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra, mentira. O sea, mentira, porque empieza un besito y después empieza otro y después una caricia y después cuando nos damos cuenta ya estamos acalorados y ya estamos… Entonces, ese es el principal consejo: no se queden solos, nunca, o sea, evítenlo al máximo. Otro consejo es: cuiden sus caricias, cuiden el tipo de besos que se dan. Hay besos de novios y hay besos de matrimonio. Hay besos de parejas de noviazgo y hay besos de parejas de matrimonio, ¿verdad? Cada cosa, ¿verdad?, lleva como su… Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Entonces yo creo que esas dos cosas sí son muy importantes porque en algún momento a nosotros nos las dijeron y es algo que a uno se le queda aquí. Tal vez cuando uno está en el momento se le viene a la mente y uno dice, sí, no, mejor salga corriendo y lo que sea, que es mejor decir, ay, qué vergüenza que salí corriendo, a que después le esté pidiendo perdón al Señor. Y bueno,
ahorita se me viene a la mente solo eso. Y aunque la pareja se enoje, sincero no, así les digo, porque los hombres somos muy calenturientos a la vista, y es una realidad, pero mejor que haya un enojo corto a que ya pierdan lo que se puede haber, no sé, honrado o ganado. O sea, mejor que no, aunque la otra persona se enoje y ay, pero es que usted no importa, vale más la pena mi convicción con Dios que de entregarme a usted, porque ahorita no somos una sola carne, ¿verdad? Lakshmi, consejo. Bueno, consejo número 1, consígase una pareja que conozca a Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes están con una pareja que no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que es una vida con Dios, siempre lo va a tratar de jalar a usted al otro lado. Yo de hecho, cuando yo les comentaba a ellos que cuando fui al campamento con ustedes, yo los veía adorando a Dios y yo decía, wow, a mí me hubiera encantado llevar una juventud cerca de Dios como la están llevando ustedes, porque la mía fue muy lejos. Y les digo que las consecuencias de eso lo pueden llevar a uno a situaciones terribles. Entonces, búsquense una pareja que conozca a Dios y que juntos puedan de verdad decidir que están haciendo las cosas para el Señor y que ustedes tienen un propósito con esa relación. Y como dijo ahora Meli, ¿verdad? Mantenerse siempre, o sea,